El arrepentimiento. A ver, muchas veces pensamos que es solo decir perdón y ya, ¿no? Pero, ¿y si fuera algo mucho más profundo? Hoy vamos a meternos de lleno en su verdadera anatomía, para entenderlo como un viaje transformador que, según las fuentes que analizamos, cambia a las personas desde adentro hacia afuera. Y bueno, esta es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este recorrido. ¿Qué significa arrepentirse, de verdad? Porque, como vamos a ver, no se trata de un simple remordimiento pasajero, sino de un proceso que implica un cambio total en la persona. Aquí, la palabra clave, la que lo define todo, es cambio. En su esencia más pura, el arrepentimiento no es un sentimiento y ya, es un cambio de mentalidad, pero uno tan profundo, tan de raíz, que inevitablemente termina transformando la conducta y las actitudes. Es, digamos, recalibrar la brújula interna por completo. Ok, este es nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar con el despertar de la conciencia, ese momento interno donde todo arranca. De ahí pasaremos a los actos del arrepentimiento, o sea, la prueba externa de que algo cambió por dentro. Luego exploraremos la transformación del corazón, la meta final, y cerraremos con la importancia para la salvación, para entender por qué este viaje es tan, pero tan crucial. Y ojo, que el primer paso no es una acción que se vea, sino más bien una revolución interna. Antes de que cualquier cosa cambie por fuera, tiene que ocurrir un despertar por dentro, un cambio profundo en la conciencia. Todo arranca con la convicción. Y esto no es un simple «ups, me equivoqué». No. Es un reconocimiento genuino, honesto y profundo de haber fallado. Este despertar, según se describe, generalmente se enciende al escuchar el mensaje divino y de ahí nace una decisión firme, inquebrantable de cambiar el rumbo. Esta cita del Salmo 51 lo dice todo. La clave aquí es lo personal que es, contra ti solo he pecado. Fíjense que la falta no se ve como romper una regla cualquiera, sino como haber quebrado una relación directa y personal con Dios. Ahí está la diferencia. Después de esa convicción, de ese darse cuenta, viene un tipo de tristeza muy particular, la que se conoce como tristeza según Dios. Y aquí la distinción es crucial. No es la pena de «¡ay, me cacharon!», sino un dolor genuino y profundo por haber ofendido a Dios. Pero cuidado, esta tristeza no es para quedarse estancado en ella, no es un fin en sí misma. Según el apóstol Pablo, es una tristeza productiva. Es como el motor que impulsa el verdadero arrepentimiento y ese arrepentimiento, a su vez, es el que abre el camino hacia la salvación. Muy bien, ya vimos lo que pasa por dentro. Ahora vamos a lo que se ve por fuera. Porque, seamos honestos, un cambio de mentalidad que no se traduce en acciones, pues, se queda corto. Veamos cuáles son esos actos que demuestran que un arrepentimiento es de verdad. El arrepentimiento nos pone frente a una elección. Y Proverbios lo deja clarísimo. Hay dos caminos. Esconder el error, lo que lleva al estancamiento, a no prosperar, o el otro camino, confesar. Pero no solo eso, sino también apartarse de ese mal. Y es ese segundo camino el que abre la puerta a la misericordia. Y fíjense que la confesión tiene un propósito poderosísimo. No es solo un desahogo, es el mecanismo para recibir perdón y, más aún, purificación. Es en el fondo un acto de fe en que la justicia divina puede y quiere restaurar lo que se rompió. Ahora, ¿por qué es tan importante eso de apartarse del pecado? Porque el pecado no se queda quieto. Es como una mala hierba que echa raíces. Lo que empieza como una conducta que se repite una y otra vez, con el tiempo se convierta en un hábito. Y ese hábito puede terminar en una dependencia, una adicción que de verdad encadena a la persona. Por eso, el arrepentimiento verdadero exige una acción clara, abandonar el pecado, dejarlo atrás. La pregunta que se hace en Romanos es contundente, ¿no? Si se supone que uno ha muerto a algo, ¿cómo es posible seguir viviendo en ello? Implica una ruptura total, definitiva. Y ojo, que este cambio no se queda solo en una conversación con Dios. También tiene que ver con la gente que nos rodea, con nuestro prójimo.
Y aquí es donde entra la restitución, el acto de enmendar el daño que se le hizo a otras personas. Es, básicamente, arreglar las cuentas pendientes aquí en la tierra. Y para entender esto de la restitución, creo que no hay mejor ejemplo que la historia de Zaqueo. Él era el jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre muy rico, y para la gente de su comunidad era el ejemplo perfecto de un pecador público. Y escuchan su respuesta. Esto es restitución en acción y a lo grande. No solo promete devolver lo que robó, sino que lo multiplica por 4. Y por si fuera poco, da la mitad de todo lo que tiene a los pobres. Es una reparación radical, generosa, que va mucho más allá de lo esperado. El resultado de este acto es inmediato y profundísimo. Jesús declara ahí mismo que la salvación ha llegado a su casa. O sea, conecta directamente ese arrepentimiento práctico y visible de Zaqueo con su salvación. Y todo esto nos lleva a la culminación del proceso. Todos los pasos que ya vimos, la convicción, la tristeza, la confesión, el abandonar el mal y la restitución, en realidad apuntan a una sola meta, la más importante de todas, la transformación completa del corazón. Porque el objetivo final no es solo cambiar lo que se hace, sino cambiar lo que se quiere hacer. Es una reconfiguración total de la voluntad, de los sentimientos, de la actitud entera. Es dejar de amar el pecado para empezar a amar la justicia. Ese es el verdadero cambio de juego. Y creo que no hay mejor manera de resumir este anhelo que con este verso del Salmo 51. Es una súplica directa para que sea Dios mismo quien cree un corazón limpio. Es reconocer que esta transformación final no es solo un esfuerzo humano, sino una obra divina en un corazón que está dispuesto, que es humilde. Muy bien, ya recorrimos todo el proceso. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Bueno, la conclusión del material que estamos analizando es muy directa y conecta el arrepentimiento con nada más y nada menos que el destino eterno. Lo primero es que las Escrituras lo presentan como un mandato universal. Ojo, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un llamado divino para todas las personas, sin importar el lugar o la época. Y claro, este mandato viene con una advertencia muy, muy seria. La falta de arrepentimiento, según este texto, tiene consecuencias definitivas y graves. Esto lo que hace es subrayar la urgencia y la tremenda importancia del tema que hemos estado viendo. Así que, al final, todo este análisis del arrepentimiento, desde ese despertar interno hasta la transformación del corazón, concluye con una idea tan directa como provocadora. La fuente lo presenta como la respuesta a una de las preguntas más fundamentales de la existencia, un potente llamado a la reflexión personal.